La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. La piedra viva. ¿Cuál es el tema de hoy? La piedra viva, así se llama. Y es interesante, ¿no? Estamos estudiando este libro de la primera carta del apóstol Pedro. Ese estudio se vuelve mensaje porque hay que reflexionar, no solo hay que escuchar y aprender, sino que hay veces que nos confronta. Y si ya nos confronta, ya es un mensaje. Son estudios bíblicos que nos hacen reflexionar. Y eso es lo importante, ¿no? Estamos en ese capítulo, estamos en la carta de Pedro y terminamos la vez anterior el capítulo 1 y entramos al capítulo 2. Vamos entonces al capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Cuando lo tengamos, lo leemos, me dice estoy listo, lista, y dice así. Hoy llegamos al versículo 4. En la entrega anterior estuvimos ahí en los últimos versículos del capítulo 1 y vimos los primeros 3 versículos del capítulo 2. Así es, ¿no? Dice así: acercándoos a Él, a Cristo, acercándoos a Él, piedra viva. De ahí el tema, la piedra viva. Piedra viva desechada, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Lo leímos todos? Muy bien. El tema dijimos que es la piedra viva. El tema anterior, de la entrega anterior, si usted ha venido examinando los estudios, era el poder de la palabra. Así era el tema anterior, ¿no? El poder de la palabra. Y dijimos que el poder de la palabra nos hace nacer. Nacimos del agua, la palabra, y del Espíritu. Pero también dijimos que el poder de la palabra nos purifica. Es para purificar, para lavar. Ese es un proceso permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la palabra de Dios. Pero también dijimos que el poder de la palabra nos ayuda para vencer, para desechar, para abandonar todas aquellas cosas que son incorrectas. Como lo vimos en los primeros versículos del capítulo 2,
desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pero finalmente vimos que el poder de la palabra también nos ayuda ¿a qué? A crecer. Cuando deseamos la palabra, la disfrutamos, la comemos, la estudiamos, la analizamos, meditamos en ella, nos ayuda a crecer. Ese fue el estudio, mensaje de la entrega anterior. Hoy el tema es la piedra viva. Ya leímos estos versículos y quiero compartirles 3 pensamientos. Primero, Jesús es la piedra viva. Es Él. El segundo pensamiento es Jesucristo, la piedra viva, fue desechada por Israel. Y eso es doloroso, ¿no? El desprecio, el haber sido desechado. Y el tercer pensamiento es: nosotros somos piedras vivas. Si es que esto es como el apellido, ¿verdad? Si Jesús es piedra viva, ¿qué somos nosotros? Piedras vivas, porque somos uno con Él. Entonces nosotros somos piedras vivas, y póngale entre paréntesis, casa espiritual. Casa espiritual, y póngale otro paréntesis, familia de Dios. Quiero que oremos, ponga atención que esto es lindo. Padre nuestro, invocamos el nombre glorioso de Jesús. Te da gracias, Señor, mi vida, mi alma. Te exalta, te agradece tus misericordias y todas tus bendiciones. Te suplico, mi Padre, que nos des palabra tuya de tu corazón a nuestro corazón. Alumbra nuestros ojos del entendimiento y danos siempre ese espíritu de sabiduría y de revelación. Enséñanos, instrúyenos, que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, de nuestras vidas, nuestros pensamientos y sentimientos, nuestro intelecto, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Y siempre te suplico que tu Espíritu Santo tome el control de todo y que tus ángeles acampen alrededor. Y toda oposición del adversario es echada fuera en el nombre de Jesús. Porque los hijos de Dios, los cristianos, hemos vencido, somos vencedores por la sangre del Cordero. Gracias, mi Padre, por Jesucristo, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén. ¿Cuál es el tema, dijimos? La piedra viva. Me hubiera gustado de una vez por todas Jesucristo, la piedra viva, pero ya lo vamos a ver. Quiero que veamos en esto, hermanos, que el deseo de Dios, el plan de Dios, siempre fue tener hijos, una familia. Su hijo Jesús es el unigénito. Pero Hebreos dice que habla de más hijos. Nosotros somos los hijos, todos. Y es una gran familia. Efesios dice que somos la familia de Dios en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, versículo 14 en adelante de Efesios dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que agrega: de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces somos la familia. Pero si usted quiere aplicar un sinónimo, sería casa. ¿Qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando dijo mi casa y yo, estaba hablando de su familia. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién más? Y tu casa. Estaba hablando de su familia.
Entonces el deseo de Dios está cumplido. Somos la familia de Él. Es interesante. Pero Dios siempre utiliza un lenguaje florido, figurado, al cual tenemos que acostumbrarnos y tratar la manera, pastores, procuren, pidan a Dios de entenderlo. Se le pueden llamar analogías. Es aquello que se compara. Pero también usted puede utilizar la palabra que un poco más tipología, que es a través de símbolos. Claro, todo esto tiene que ver con la gramática, ¿no? Figuras retóricas, figuras gramaticales. Pero es una riqueza. Aquí Dios está utilizando para su hijo una palabra. ¿Cuál es? Piedra. Piedra. Y es lindo, porque la primera parte tiene que ver de manera figurada con esto de la piedra. Y fíjense qué interesante, ¿no? Que Jacob habla de una piedra. Moisés habla de una piedra. Josué habla de una piedra. Y bueno, los profetas, pues, en este caso, Isaías. No sé quién escribió el Salmo 118, no le aparece. Quiero pensar que fue David, ¿no? Hablan de la piedra. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues, ya viene desde el Antiguo esto de la piedra, ¿no? Me gusta esto de Jacob cuando habla de la piedra. Cuando Jacob va hacia Padán Aram, donde su tío Labán va emproblemado por la amenaza de muerte de su hermano Esaú, en el camino, oiga qué interesante, él duerme y se acuesta a dormir y puso de cabecera ¿qué? Una piedra. Mire qué lindo reposar, ¿verdad? Estoy reposando. La figura es Jesús. Insisto, la figura ¿quién es? Jesús. Mire qué interesante. Él se sorprende cuando se despierta y dice, aquí, esto no es cualquier cosa, esto es casa de Dios, ¿no? Y le pregunto a usted, ¿por qué le puso una señal a la piedra? Porque él quería cuando regresara identificar esa piedra, ¿no? ¿Y qué fue lo que le echó? ¿Qué es lo que le puso? Aceite. Si lo hubiera dejado, quizás, bueno, ¿y cuál era? Pues todas se parecen, ¿va? Pero esa piedra, él la ungió con aceite. ¿De qué está hablando? De Cristo, nuestra piedra viva, ¿verdad? El ungido, mi Jesús es el ungido, ¿no? Mire qué interesante cómo viene desde allá. Pero viene Moisés y nos habla también de piedra. Y por eso es que Pedro dice, viva. No es cualquier piedra, ¿no? ¿Por qué dice Pedro, piedra viva? Porque Moisés en 1 de Corintios capítulo 10 dice que al pueblo le seguía la roca, la piedra, la que les dio agua. Y esa piedra dice que le seguía, y él lo dice así directamente. Y esa piedra que le seguía, dice, es Cristo. ¿Verdad que es interesante? 2 veces aparece la piedra con Moisés. La primera en Éxodo capítulo 17. Cuando Dios le dice, darle de beber al pueblo, golpea la piedra con la vara. Y así lo hizo. Pero cuando ya salieron de allá, del monte Sinaí, con rumbo a la tierra de Canaán, ya esto es en Números, ahí en el capítulo 20 le vuelve a decir el Señor, porque el pueblo quería agua, sí le dice, háblale a la roca. Allá en el Éxodo 17 le dice,
golpéala 2 veces. Ahora no le dice golpéala, háblale a la roca. Y claro, Moisés, pues el pueblo lo descontroló, se enojó, se molestó y él habló más de la cuenta y golpeó a la roca, y esa historia ustedes la conocen, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que vea la piedra, que veamos la roca. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero ahora veamos la roca o la piedra de Josué. Josué le habla al pueblo, Josué ya está viejito, ya se va a morir. Y le dice al pueblo que tiene que cumplir los mandamientos de Dios. Y le da indicaciones. Y al final le dice, aquí está esta piedra que ha oído todo, que ha escuchado todo. Y que ella es testigo. ¿Figura de quién era esa piedra? De Cristo. Entonces, yo quiero que vean todos estos antecedentes, porque no es casualidad que venga Dios y hable de una piedra, ¿no? ¿Verdad que es interesante, no? ¿Me le gusta o no le gusta? A mí me gusta, ¿no? Ahora, como dijimos al principio que el deseo de Dios es conformar una familia, la cual ya la tiene, y que el sinónimo es casa, y que Pedro dice casa espiritual en los versículos que leímos. Pero hay otra versión que le llama templo. Hay otra Biblia, otra versión dice templo espiritual. Pero a mí me gustaría que me lean allí, la Dios habla hoy, como dice, si templo, esta tiene que decir casa, pero leámoslo. Porque en la que acabamos de leer nosotros, nuestra Biblia, la versión del 60, dice casa espiritual, es el versículo 5. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Muy bien, aquí tiene usted los dos conceptos ya. Templo y casa. Y los dos me gustan. Casa es un poco más familiar, ¿verdad? Casa es donde está un padre y están sus hijos. En el templo ya es un poquito más, ¿cómo podemos decirlo? Más relacionado Dios y su pueblo. El templo, donde Él es el centro de la adoración, ¿no? Pero debe interesarnos esto de la construcción, o mejor la palabra construcción, no, edificación. Edificar. Y quiero que se queden con esa palabra bien penetrada, edificar. ¿Por qué razón? Porque Dios pensó en su pueblo Israel y pensó en nosotros. A Israel Dios le llama los edificadores. Oiga, los edificadores. Y nosotros ya en Cristo también somos ¿qué? Edificadores. Pero ¿qué pasó con estos edificadores? Pues no lo tomaron en cuenta y estaba, eso está como que usted fuera un albañil, un constructor y le ponen todo el material y el dueño, ¿verdad? Mire, por favor, aquí le pongo esta y una de las piedras, quiero que esta sea la principal piedra de mi edificio. Y usted la descarta, la desecha, la ignora. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, realmente es doloroso, desechó a Jesús. Pero quiero que veamos qué dice el Salmo 118. Allá está en el Antiguo Testamento, veámoslo. Salmo 118. Lo tiene ya. Dice así, cuando lo tengamos todos es del Salmo 118 y lo vamos a leer. ¿Qué está diciendo Dios a través del salmista? Dice el versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. 22 del Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores,
La piedra que desecharon los edificadores, esto es profético, esto es anticipado. ¿Quién eran los edificadores? Su pueblo, Israel. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En algunas versiones no dice cabeza del ángulo, dice piedra principal. Yo no sé hasta dónde los investigadores tengan la razón, ¿no? Porque uno a veces sí tiene que remitir a los que ya investigaron algo, ¿no? Dicen ellos que eso del ángulo tiene que ver con el ángulo que forma una pared con la otra y ahí termina, ¿verdad? A saber, será invento, no sé, ¿no? Porque recuerden que uno tiene que esto de las traducciones es un problema, ¿no? Y por eso ustedes ven que yo leo diferentes Biblias. Pero me gusta más la traducción aquella, no le anda con vueltas, dice piedra principal. Léalo por favor, búsquemelo ahí. Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. ¿Se da cuenta? Ahora, los edificios, y me gustaría oír quizás a un albañil de esos señorones, ¿verdad? Les hacen un cimiento, fundamento, ¿no? Escarban pues. Y ahí, para levantar esa pared, o ese muro, o ese edificio, ponen las piedras. Pero la principal piedra, en este caso del edificio de Dios, o del templo de Dios, o de la casa espiritual de Dios, ¿cuál es la piedra principal? Jesús. ¿Y quiénes van sobre esa piedra? Los apóstoles. Oiga, los apóstoles, también ellos son piedras. Y ahí hay una figura lindísima en el libro de Josué, cuando el pueblo pasa en el capítulo 3 y 4 de Josué, que pasa en el Jordán. Y Josué les dice, tomen 12 piedras. Y las tomaron y las iban cargando. Y pásenlas al otro lado y formen ahí un mojón, un majano, un mojón. Para que cuando las generaciones pregunten, ustedes van a decir lo que hizo Dios. Que las aguas del Jordán se detuvieron. Era un testigo aquel mojón. O aquellas piedras que eran testigos. Digamos otra vez, testigos. ¿Qué dice Pedro y Juan que son ellos de Jesús? Testigos. Si la piedra principal es Jesús en el fundamento y ellos son los que siguen, los testigos, ¿quiénes son? Los apóstoles. Pero luego seguimos nosotros como testigos. Somos las piedritas pequeñas, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, bueno, etcétera. Somos las piedras vivas. Ahora yo creo que quedó pendiente allí de ver ese versículo que se le llama la piedra principal. Me gustaría la piedra principal. ¿Quién es la piedra principal de la construcción del edificio? Cristo Jesús. Hoy entendemos cuando Pablo dice, si viene otro predicador y trae otro evangelio, otro Jesús, sería otra piedra, otro fundamento, no, dice, no lo puede recibir. Hoy comprende usted qué bello es esto, pero qué delicado. Me decían, ¿le gustó el mensaje tal de tal predicador? Le digo, sí estuvo bonito, muy elocuente, pero en todo el mensaje no vi a Jesús. Este es el peligro para nosotros los predicadores. Que el mensaje puede ser muy bonito, bien diseñado, homiléticamente bien diseñado, con su introducción, sus divisiones, su conclusión, y con mucha oratoria, con mucha, ¿cómo se llama esto? Elocuencia. Pero si no está Jesús, no sirvió el mensaje. ¿Estamos claros? Es tremendo, ¿verdad? Ya agárrenla. ¿Usted cree que no me fijo cuando ustedes predican? Digo yo, qué bonito, pero no vi a Jesús. Muy bien. Muy bien. Vamos de nuevo. Entonces, ¿qué pasó en ese Salmo
118. Es el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 28, 16 amplía un poco más. Si puede leerlo, Isaías 28, 16, está hablando Dios con respecto a esta piedra que es Jesús. Cuando lo tenga me dice y lo leemos juntos. Es el capítulo, le dije que 28 y el versículo 16. Miren qué lindo. Por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, Jerusalén, ¿verdad? He puesto en Sión, mire qué lindo estos nombres, si es que era, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, tranquilo, no se apresure. ¿Quién es esa piedra? Jesús. Lo he puesto en Jerusalén, lo he puesto en Sión. Ayer conversamos con unas personas, el pleito que está de que no quieren que Jerusalén sea la capital de Israel. Y me dice alguien, esto el único que lo puede solucionar es Jesús. De allí nadie. Yo no sabía algo y aprendí, ¿no? Yo sé de que los israelitas tienen derecho, porque bueno, fue su capital desde David, ¿no? David conquistó Sión y fundó Jerusalén, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? David y el gran Salomón. Y no tengo problemas con los cristianos porque sabemos que Jesucristo allí nació en esas tierras y en Jerusalén precisamente tuvo su ministerio y murió en Jerusalén y bueno, y también resucitó en Jerusalén, por lo menos los alrededores, los cristianos, nosotros, ¿va? Y sabe que oí y aprendí que Mahoma, siendo de Arabia Saudita, es descendiente de Ismael. Sí, me dijeron, es descendiente de Ismael. Y tienen al gran hombre para ellos, Abraham. Y para Israel, Abraham. Y para los cristianos, el padre Abraham. ¿Verdad que es interesante, no? Pero claro, los musulmanes que son bastante violentos, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de ellos de que quieren que sea su capital? Que Mahoma se vino desde Arabia Saudita con el arcángel Gabriel y llegó allí a Jerusalén y de allí fue levantado al cielo, ¿no? Esa es la fortaleza de ellos. Bueno, pero dejemos eso. Vámonos con nuestra piedra angular. ¿Quién es? Jesús. Yo quiero que vea esta parte. Jesucristo confrontó a su pueblo y vamos todos a Lucas. Vamos a Lucas, léalo por favor. Y les trajo a cuenta esto de la piedra. ¿Qué dice Lucas 20, versículo 9? Leámoslo. Mire qué fuerte esto, ¿no? Evangelista Lucas dice así. ¿Lo tienen? 20. Vamos. Dice el versículo 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Jesús está hablando, dirigiéndose a su pueblo, sobre todo a los fariseos y a toda esta gente, ¿no?, que tenía mucho conocimiento. Pero al final vean lo que está diciendo. El 13, entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto dijeron: Dios nos libre, dijeron. Ahora, pero él, Jesús, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Qué pues les dice Jesús? Es lo que está escrito. Mire lo que les dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir,
piedra principal. Todo el que cayere sobre aquella piedra, sobre la piedra, será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, la piedra le desmenuzará. Esto les dolió y se quedaron sorprendidos los israelitas, ¿no? Y esto está cumplido, ¿no? Recuerde usted que gran parte del pueblo de Israel creyó en Jesucristo, pero gran parte de ellos no creyeron ni han creído hasta este día, ¿no? Y entonces ellos tendrán que sufrir la angustia de Jacob, tiempo de tribulación terrible, ¿no? Bueno, Jesús los confronta y trae a cuenta esto de la piedra principal, ¿no? Cuando Pedro les está predicando después que Cristo ha muerto y ha resucitado, se lo repite. Vamos, Hechos capítulo 4. Se lo dice y es muy fuerte lo que dice Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Es en el libro de los Hechos. Agréguelo. Pedro está diciendo un discurso tan lindo después que aquel muchacho pues fue sanado. Dice el versículo 9 en adelante, 4, 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mira el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. ¿Quiénes son entonces los edificadores que viene hablando desde allá del Antiguo Testamento? El pueblo de Israel, su propio pueblo. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal, cabeza del ángulo. Mis amados, qué triste para Israel, ¿no? Pablo no se queda callado y lo repite. Jesús los confronta. Aquí Pedro los confronta. Y Pablo lo vuelve a repetir de alguna manera, dice Pablo en Romanos 9, capítulo 9, versículo 32. Si quiere, vaya a Romanos rapidito ahí y vea qué dice el apóstol Pablo. El capítulo 9, versículo 32, pero desde antes, desde el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, es decir, no creyendo, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hoy usted saca esas conclusiones cuando más adelante habla de que fueron desgajadas. ¿Se acuerda usted del olivo? Que fueron arrancadas. ¿Ah? ¿Se acuerda de eso, no? Para que nosotros los gentiles de los libros silvestres fuéramos incrustados. ¿Qué fue arrancado, dice ahí? Las ramas. Si usted fuera un árbol y le arrancan las ramas, usted diría, ay, qué bueno. ¡Ay! Que le arrancan un brazo, que le arranquen una oreja, que le arranquen. Le fueron arrancadas las ramas al olivo de Castilla, llamémosle así, real, Israel. Y ahí fuimos nosotros, ¿qué? Plantados. Israel, claro, sufrió. Lo acabamos de leer, ¿no? Y hasta este día, que ya pasaron 2000 años, ese grupo que no creyó, ese grupo que se endureció, ha sufrido. Simplemente léase la historia de Israel a través de los siglos. ¿Usted cree que es cosa fácil
allá lo que hizo Hitler con ellos. Entonces, y falta todavía el sufrimiento de este pueblo. ¿Usted cree que es poco los sufrimientos que tiene actualmente? Está rodeado de enemigos. Hoy nada menos las Naciones Unidas, como 128, algo así, naciones contra Israel. Claro, nosotros sabemos que Dios nunca lo va a abandonar, pero va a sufrir Israel, y está sufriendo Israel. Mis amados, concluyamos. Yo quiero decirle una cosa, porque esta es la conclusión. El tiempo casi ya no me alcanza, solo me quedan 5 minutos. Hoy nosotros somos las piedras vivas. Hoy está en nuestra oportunidad de que somos la casa espiritual y que todos estamos conscientes que Jesús es la principal piedra de este edificio que se llama iglesia. Pero la gran pregunta es, ¿usted está consciente de lo que significa esa unidad granítica de esta casa? Eso le decía una hermana el día de ayer, que me pidió que la fuera a visitar, ¿no? El secreto de nuestro cristianismo es cuánto amamos a Jesús. Ese es el secreto. No es tanto lo que yo sepa. No es tanto el conocimiento de Biblia, que hay que conocerla. Pero cuánto le amo. Cuán ligado estamos con Cristo, y esto solo lo hace el Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿dónde está usted? ¿Aquí o en el cielo? ¿Dónde? No, señores, estamos en el cielo, sentados con Cristo. Diga, sentados con Él. ¿O no dice así la Biblia? Lo que pasa es que es un lenguaje tan profundo que significa que estoy en el corazón de Cristo, que Él me ama tanto, 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 que estoy en su corazón. Pero ahora, ¿cómo la ven? Démosle vuelta. Cristo está en la tierra o no está en la tierra. Y dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está en mi corazón, está en nuestros corazones. Diga, Él está en mí. Lo amo, lo amo, lo amo profundamente con toda mi fuerza. Hoy comprende. Estar ligados. Este edificio, esta casa espiritual, óigame, donde Él es el principal, el fundamento, significa que hay una unidad completa, graníticamente unidos. Y siempre utilizó la figura, el cuerpo humano, la cabeza es Él y nosotros los miembros. En este caso Él es el edificio, digamos todos somos el edificio vivo, pero Él es la principal piedra y nosotros las piedras vivas. ¿Verdad que es interesante, no? Y en esta casa hay un Padre, nuestro Padre. ¿Y nosotros qué somos? Los hijos, la familia, ¿no? Pero el secreto es amarlo. Diga conmigo, amarlo. Hoy comprende por qué el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Hoy comprende el significado de la cruz, que lo podemos aplicar. No es dogmático ni doctrinal. Pero cuando usted mira la cruz con esos brazos y todo eso, para arriba es mi amor a mi amado que murió por mí. Para los lados es mi amor a los hermanos, a los semejantes, ¿no? Qué interesante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Yo quisiera, esa palabra me hizo derramar lágrimas hoy, y lo desecharon. Lo desecharon. Y sigue siendo el desechado y el despreciado. Yo no entiendo por qué el mundo está obcecado en no amar a Jesús, siendo Él nuestro creador, siendo Él el que nos dio vida. Bueno, al fin y al cabo, pues quizás son la gente que el enemigo tiene engañados y ciegos. Pero su amada la iglesia, nosotros no podemos ser ni fríos ni indiferentes. Les pido que lo amemos. ¿Cuántos a partir de hoy le van a decir, te amo, Jesús?
Te amo, Jesús. Te amo. Es necesario. Él espera de su pueblo, hermanos amados, que lo amemos con todo el corazón. Quiero que oremos. La principal piedra del edificio, del templo, de la casa espiritual, fue desechada porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora nosotros, que somos el pueblo gentil, hemos sido añadidos. Estamos en el mismo edificio. Somos las piedras vivas de este templo, de esta casa espiritual. Oh, mi amado Jesús, aquellos no entendieron. No entendieron. Oh, te suplico, tu iglesia, tu pueblo, nosotros, tu casa espiritual, tu templo, donde tú vives, que te amemos con todo el corazón, que te amemos, que te busquemos, te busquemos, te busquemos, que te adoremos como el único y verdadero Dios, el único, que te honremos, te honremos, te honremos con nuestras vidas, con nuestros bienes, con nuestro cuerpo, que te sirvamos, te sirvamos, que te sirvamos, oh mi Señor, que te sirvamos, oh Dios, oh mi Señor, que te escuchemos, te oigamos, que siempre andemos en obediencia y en temor. Padre, oro por tu hija. Mi Señor, ella viene delante de tu presencia. Es tu hija. Dígale conmigo: Señor Jesucristo, vengo delante de ti y yo reconozco mi necesidad y sé por tu palabra que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz, y tu sangre preciosa es suficiente para perdonar y limpiar mis pecados. Yo soy ahora perdonada. Ahora tú me levantas con tu Espíritu Santo y me llenas. Gracias, mi Padre, por darme a tu Hijo Jesús, mi Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús, bendice a tu hija, Señor. Bendita sus salidas, bendita sus entradas, bendita su mesa, bendito su hogar, bendito lo que emprenda, lo que haga, bendito su trabajo. En el nombre de Jesucristo, bendita su familia. Padre, que tu Espíritu Santo siempre esté sobre su vida. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora, y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.